Bien, pues la clase pasada empezamos con el estudio del plano fase. En realidad, el plano fase nos va a ayudar a estudiar sistemas que son casi lineales. Después vamos a hablar un poquito más de eso, pero vamos a aproximar sistemas que no son lineales por sistemas lineales. Y entonces lo que vamos a hacer es encontrar puntos críticos, es decir, en donde x de t y y de t se hacen cero, eh, y vamos a estudiar el sistema linealizando alrededor, aproximándonos alrededor de cada uno de esos puntos críticos. Y si ese sistema casi lineal, vamos a suponer que tuviera 3 puntos críticos, vamos a estudiar cada uno de ellos por separado como si fuera un rompecabezas, y al final vamos a unir todas el flujo de trayectorias en ese rompecabezas de tal manera que tengamos un estudio global del sistema. En la clase pasada habíamos empezado a clasificar esos puntos críticos y pues este sistema de ecuaciones diferenciales lineales, A es una matriz que tiene coeficientes constantes. Ya sabemos cómo resolverlo de manera analítica y entonces, probablemente ustedes se preguntan, bueno, si ya conocemos la solución exacta, ¿para qué queremos una solución aproximada? Bueno, la solución aproximada va más en el sentido de después no tener sistemas lineales, sino casi lineales, linealizarlos alrededor del punto crítico y hacer ese análisis que les menciono. Entonces, si tenemos eh, si los valores propios son reales y son negativos y diferentes, decíamos, tenemos este tipo de soluciones, entonces tenemos dos direcciones que son, las direcciones invariantes, las dadas por los vectores propios, y en estas direcciones, eh, en estas direcciones nos vamos a fijar, aquí quedó mal, esto luego lo corrijo. La que quería poner en rojo era esto para distinguirlas. Estas son direcciones invariantes y en este caso tenemos estos puntos, se llaman nodos impropios. Si a lo largo de una trayectoria, la pendiente en esa trayectoria cambia, es decir, la dirección en esa trayectoria cambia. Si son, como en este caso, líneas que son rectas, eh, lo llamaríamos, esto está mal, lo llamaríamos nodo propio. Entonces, un nodo propio lo vamos a obtener si aquí en este caso tenemos dos valores propios reales y negativos, ambas direcciones, estas direcciones en donde están los vectores propios, son atractoras y todas las trayectorias van a converger en el punto crítico y si esta trayectoria tiene la misma pendiente, entonces se llama nodo propio. Si cambia de pendiente, es decir, si tuviéramos una trayectoria que viene un poco curva, entonces ese es un nodo impropio. Aquí veíamos un ejemplo y de hecho trazábamos las trayectorias que en este caso eran parábolas. Estas parábolas, pues sí, van cambiando su pendiente conforme nos movemos sobre ellas y entonces este es un nodo impropio. Enseguida en MATLAB vamos a graficar campos vectoriales y vamos a graficar un ejemplo de cada caso. Luego teníamos el caso de valores propios reales de signo opuesto. Si son
de signo opuesto, entonces a cada valor propio le corresponde un vector propio. Tenemos dos direcciones invariantes. Una dirección es atractora, la otra es repulsora, y entonces esperamos que las trayectorias sigan esta forma. A este tipo de puntos críticos les llamamos puntos silla. Luego teníamos los valores propios reales e iguales. Si son reales e iguales, em, teníamos, bueno, recuerden que hay dos casos cuando tenemos un valor propio de multiplicidad algebraica 2. Puede que la multiplicidad geométrica sea 1 o sea 2. Si la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica, entonces no tendríamos este término. Tendríamos entonces también dos direcciones invariantes y si, si las trayectorias eh, no cambian de pendiente a lo largo de ellas, entonces tenemos un nodo propio y si cambian, entonces es un nodo impropio. Pero también, a ver, aquí, este pues es el caso general, el caso en donde em, lambda tiene multiplicidad algebraica 2 y multiplicidad geométrica 1, puesto que se tuvo que encontrar un vector propio generalizado. Entonces, si ese es el caso, formalmente, de manera ortodoxa, solamente hay una dirección invariante. Entonces, hay solo una dirección invariante, pero sigue siendo un nodo. Ese nodo puede ser propio o impropio dependiendo de si las trayectorias al acercarse al punto crítico cambian o no de pendiente. Eh, Bien, ¿y ahora qué pasa si los valores propios de la matriz A son complejos conjugados? Entonces, tendríamos que las soluciones x de t es C1 por, por el coseno de beta t más C2 seno de beta t. A ver, entonces, si los valores propios son complejos conjugados, entonces tendríamos lambda 1, lambda 2 es igual a alfa más menos beta i. Tendríamos una solución dada de esta forma en donde U1 y U2 son la parte real y la parte imaginaria del vector propio asociado a cualquiera de los dos, ¿verdad? Salvo el signo, tendríamos los mismos resultados. Entonces, si alfa es positivo, entonces el punto crítico será repulsor. Y si alfa es menor que 0, entonces el punto crítico es atractor. Pero ahora, como también tenemos partes periódicas, entonces lo que vamos a obtener en el punto crítico es algo de este estilo, ¿verdad? No son trayectorias cerradas porque justamente al multiplicar por la exponencial hace que justamente el periodo de de la función vaya creciendo o decreciendo dependiendo si alfa es positiva o negativa. Si alfa es menor que 0, entonces tendríamos
este caso, ¿verdad? Y si alfa es positiva, sería el caso del repulsor. Y digamos que un subcaso de este es cuando alfa es igual a cero. Si alfa es igual a cero, entonces tenemos únicamente soluciones periódicas. Entonces, el punto crítico es un centro. Aquí a estos es un punto crítico repulsor o atractor y son espirales. Y en este caso tendríamos los centros. Ujú. No los dibujo completamente circulares porque dependerá justamente ya cuando evaluemos condiciones iniciales en esta solución, obtendremos valores para C1 y C2 y al multiplicarse por los vectores propios, justamente van a hacer que las trayectorias ya no sean circulares, sino pueden ser elípticas. Bueno, entonces, ahora, en un centro, dependiendo ya cuando grafiquemos el campo vectorial, el sentido puede ser levógiro o destrógiro. Eh, Dependerá ya de la función en particular que tengamos. Bueno, a ver. Bien, entonces clasificamos los puntos críticos para este sistema lineal. Calculamos los valores propios y aquí tenemos los distintos casos para los valores propios y la clasificación del punto crítico. En el caso de valores reales, ambos positivos o ambos negativos reales, se obtiene un nodo impropio. En el primer caso es un punto crítico inestable, en el segundo es asintóticamente estable. Cuando el producto de los valores propios es negativo, pero los valores propios son reales, es decir, que son de signos opuestos, tenemos un punto silla, ahí no podemos establecer la estabilidad del punto crítico, puesto que una dirección es atractora y la otra es repulsora. Luego viene el caso de las raíces reales, cuando ambas son positivas, se tiene un nodo que puede ser propio o impropio, inestable, y cuando ambas son bueno, y cuando es negativa, entonces es estable, y el caso complejo. Si alfa es distinta de cero, se puede obtener un punto espiral que es inestable si alfa es positivo y asintóticamente estable si es negativo. Y si alfa es igual a cero, entonces nos quedamos únicamente con la parte periódica, obtenemos un centro y este es estable. Entramos en MATLAB. Seleccionamos este menú y ahí vamos a hacer pequeños scripts para que queden disponibles cuando ustedes los quieran correr. Entonces dan clic en archivos y luego, bueno, en este caso yo ya tengo los programitas, pero en su caso pulsan el más, luego nuevo script, colocan ahí el nombre del archivo, por ejemplo, yo le puse así campo bec, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, punto M es importante, y luego pulsan en crear. Bien, aquí tenemos el script para graficar el campo vectorial. Tenemos definida una malla. Este será el dominio sobre el que estemos graficando el campo vectorial. Esta instrucción, como les mencionaba, es solamente una trampa porque había graficado 4 gráficas y al parecer MATLAB luego solamente tomaba esa parte, entonces puse
esta instrucción para que grafique en este caso solamente el campo vectorial. Y esta instrucción lo que nos dice es, en el punto de coordenadas x, y, grafica el vector con coordenadas menos x, 2y. Si tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales lineales en donde la derivada de x con respecto a t esté dada como la primera ecuación y la segunda sea la derivada de y con respecto a t, en ese sistema tendríamos que la matriz A tendría entradas menos 1, 0, 0, 2. Por lo tanto, sus valores propios serían en este caso menos 1 y 2. Son valores propios reales de signos opuestos. Vamos a graficar el campo vectorial. Y en este caso obtenemos un punto silla que es congruente con la clasificación que hacíamos. Tenemos esta dirección invariante, esta otra también es una dirección invariante. Esta es la dirección repulsora, esta es la dirección atractora y las trayectorias en el campo vectorial siguen justamente esas direcciones. Ahora, vamos a verificar nada más para un vector. Vamos a suponer que tenemos el vector 1,1, estará por acá más o menos. Y entonces, en ese punto se va a graficar el vector con coordenadas menos 1,2, que aquí vemos que tiene esa dirección, más o menos. La pendiente sería eh, menos 1 a la izquierda en la dirección de X y luego 2, dos unidades en la dirección de Y. Esta es más o menos esa dirección en el campo vectorial. Pues vamos a aprovechar para aprender a graficar superficies, curvas de nivel y trayectorias en R3. Nuevamente esta instrucción es para limpiar la ventana de comandos. Aquí definimos una malla, es decir, este va a ser el dominio sobre el que vamos a graficar. Esa malla va de menos 1 a 1 tanto en X como en Y con un tamaño de paso 0.1. Defino a la función z como el e a la x por seno de y. Y este punto, al multiplicar aquí las dos funciones, es porque la función exponencial ya es una función que está implementada en MATLAB y eh, acepta como argumentos tanto números reales como vectores. Entonces, si aplicamos la exponencial a un vector, nos va a dar como resultado otro vector. Lo mismo aquí para seno de y. Y entonces tendríamos que definir si tenemos dos vectores, qué es lo que queremos, el producto punto o el producto entrada por entrada. Entonces, cuando en MATLAB a las operaciones más, menos, por, entre, elevar a exponentes, les ponemos un punto antes, significa esta operación realízala en el vector, pero entrada por entrada, que es lo que estamos definiendo en este caso. Esta instrucción, subplot, lo que hace es dividir el espacio de graficación en una cuadrícula de 2 por 2. Y lo que estamos diciendo aquí es que en ese espacio de 2 por 2, en el primero,
grafica la superficie Z. Con las mismas instrucciones vamos a graficar las curvas de nivel de Z. Con los mismos datos, en el tercer lugar, en la entrada 2.1, tendríamos la misma gráfica, pero a manera de malla. Y ahora voy a definir cómo graficar una trayectoria. Para una trayectoria definimos el, el dominio en donde se van a tomar el parámetro del que dependen las coordenadas V y W. En este caso, el intervalo en donde varía t va de 0 a 4pi. Si no escribo aquí ninguna otra instrucción, significa que va a dar 100 puntos entre estos dos extremos. Y podemos agregar aquí en esta instrucción un tercer número que da la cantidad de puntos en este intervalo. En la versión de escritorio funciona bastante bien. En la versión móvil, que es la que estoy utilizando, a veces funciona y a veces no, entonces por eso lo dejé de esta manera. Definimos la U de t como coseno de t, B como seno de t y W como t. Todo el mundo sabe que esta es una espiral que se enreda sobre un cilindro, por así decirlo. Entonces conocemos bien la gráfica de esta trayectoria y la vamos a graficar en la cuarta posición, es decir, pensando esta matriz de 2 por 2 sería en la entrada justamente 2, 2. Voy a correr el programa. Y ahí está. Tenemos la superficie, las curvas de nivel de esta superficie, la misma superficie, pero a manera de malla nada más, y la trayectoria en R3.